Me gustaría leer una parte de la palabra que está en el Salmos. Es un salmo, el Salmo número 25, versículos del 4 al 5. Dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. El Señor es nuestra salvación y estar apegadas a Él, conocerle a Él es lo que más nos conviene. Y de eso se trata esta reunión, de recibir su palabra bendita que se derrama sobre nosotros como un bálsamo, porque Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras dificultades, nuestros dolores. Por eso quiero que encomendemos todas juntas esta reunión al Espíritu Santo, para que Él tome gobierno de todas nosotras. Le entreguemos nuestras mentes, nuestros corazones, para que nuestro sentir y todo nuestro ser esté disponible y dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Señor, para que toda la dirección de esta reunión, también para que la palabra que se va a dar y para que todas nuestras hermanas seamos todas conducidas por el Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tú abras nuestros oídos espirituales, que nos deje un corazón abierto a tu palabra para recibirla y atesorarla. Y si está en tu voluntad, Señor, que tú nos concedieras esa visión espiritual que es tan necesaria para dejarlo todo atrás y para seguirte a ti. Cuando buscaba algún versito para comenzar esta reunión, y el Señor me llamaba la atención sobre el salmo que recién acabo de leer. ¿Cuál era? El salmo es el salmo número 25, versos 4 al 5, lo voy a volver a leer. Pensando en el propósito de las reuniones a las que nos convoca el Señor siempre para conocerle, para ser edificadas, para ser enderezadas en el camino. Entonces dice el verso: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Lo encontré muy hermoso y la verdad es que a pesar de que llamó mi atención, seguí buscando y pidiéndole al Señor, disponiéndome para Él, para este momento. Y el Señor me llevó a otro salmo, que también lo voy a mencionar ahora, y que es su respuesta ante nuestro clamor. Lo encuentro maravilloso. Este verso está en el Salmos número 32, versos del 8 al 11. Y dice así, en el nombre del Señor Jesucristo: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Lo encontré tan hermoso que el Señor nos diera de inmediato el clamor por Él, para su socorro, para que nos diera la senda, nos enderece la senda, y que al mismo tiempo el Señor nos está diciendo que Él nos va a llevar a Él mismo. Entonces, con esta alegría, con este gozo en el corazón, podemos pasar a escuchar y también cantar la alabanza que está preparada para este momento. Pamelita. Yeah.
hermosa alabanza y recordar cuando podíamos reunirnos todos juntos en el local. Da una cosita aquí. Gracias, Señor. Ahora, a continuación vamos a ver un video testimonio de una de nuestras hermanas, en donde vamos a conocer un poquito más sobre ella. Lo vamos a dejar así en suspenso para que sea una sorpresa. Pamelita. ¿Se ve la pantalla? Aún la imagen no, pero sí se ve que estás compartiendo. Ya. ¿Ahora? Ahí sí. Sí, ahora sí. Hola, soy Marixa, soy de Cristo y vivo acá en Peñaflor. Bueno, mi experiencia en este camino del Señor fue junto con mi esposo. No lo puedo poner por separado, ya que conocimos al Señor al mismo tiempo. Bueno, mi esposo tuvo una revelación del Señor y empezamos a buscar una iglesia, porque antes yo era católica y la verdad es que nunca había visto a Jesucristo como hoy lo conozco. Siempre lo vi crucificado. Y, y lo otro es que cuando tuvimos esa experiencia de ese deseo de conocer al Señor, empezamos a buscar. Resulta que llegaban testigos de Jehová, eh, mormones, de toda la casa, pero nunca llegó a nuestro corazón lo que es realmente el Señor para nosotros hoy. Bueno, pasando el tiempo, nuestra hermana Susana nos invitó a ir donde estaban los bomberos. Ahí nos llevó y vimos lo que era más o menos la iglesia, ya que ese día se estaban uniendo dos iglesias, la de Maipú y de Peñaflor. La segunda vez fuimos a la casa de nuestra hermana Hortensia y ahí vimos la realidad, la bendita realidad, lo que es el pan y el vino, lo que es el cuerpo y el sacrificio del Señor que había hecho por nosotros. Fue maravilloso. Llorábamos, tiritábamos con mi esposo. Ese mismo día le dijimos a hermano Roberto, Marcelo y Rodrigo que queríamos, que más había que hacer. Y era reconocer al Señor en nuestro corazón, recibirle, y eso se hizo en medio de la calle cuando ya la reunión había terminado y todo. Bueno, después en nuestro primer retiro, también nos sabíamos de retiro, fue maravilloso. Fue en los Coligües, no, en la Laguna Culeo. Y esa vez los hermanos, los obreros, los ancianos, todos hicieron una cena maravillosa. Hicieron una comida y nos sirvieron. Y para mí eso fue pero tremendo también con su esposa que nos atendieran a toda la iglesia. Entonces era totalmente diferente a lo que habíamos conocido. Y lo otro, después al año siguiente, eh, ahí yo conocí al Señor en medio de una palabra. Solo recuerdo una frase, no recuerdo el texto, nada de lo que estaban predicando, solo que Él dijo, yo vine a ti y yo morí por ti. En ese momento yo caí al suelo, estábamos atrás de la reunión, y recuerdo que estaba mi hermano Rodrigo al lado y fue tan quebrante la palabra que todos llorábamos. Yo no paraba de llorar y después no entendía por qué todas las hermanas estaban tan felices y todos abrazándome, y era porque había tenido esa experiencia con el Señor. Bueno, como les decía, no podía dejar aparte a mi esposo,
Antes también nos bautizamos, juntos también. Juntos recibimos al Señor y juntos nos bautizamos. Y juntos seguimos en este camino. Nos bautizamos en la piscina de la represa. A ver, de la represa. Y ahí empezó nuestro caminar. Pues. Bueno, lo que anhelo es agradar siempre el corazón del Señor y estar siempre en el cuerpo, ya que eso es lo único que va a hacer llegar a la meta. Sujeta de la mano del Señor y estar con el cuerpo. Y lo que me gusta a mí, para mí, bueno, es todo, porque todo lo que es del Señor es maravilloso. Tanto sea para pintar, sacar fotografías, plantar, crear, es maravilloso porque yo sé que ahí están las cosas del Señor. Y eso. Hermoso el testimonio de nuestra hermana Maritza, ¿cierto? Y qué bello como el Señor hizo un llamado al matrimonio, en conjunto, ambos, juntitos. Qué lindo, gracias Señor. Es un muy, muy, muy lindo testimonio. Ahora, hermanas, vamos a pasar a la palabra que en esta tarde nos la va a compartir Camila. Quisiera pedirle a una de mis hermanas que orara por Camila. Hermana Elena, ¿podría hacerlo? Y desmuteese, sí, porque sí. Gracias, señora. Padre bueno, Padre amado, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nosotras, Padre de nuestra hermana Camilita. Señor, en esta hora la ponemos delante de usted para que sea usted guiándola, hablando por ella, poniendo sabiduría en su boca, mi Señor, para que la palabra que nos traiga sea la necesaria para nosotros. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias por mi hermana. Gracias, Señor, por cubrirnos por la oración de ella. En esta hora, como oraba nuestra hermana Elena, yo me dispongo en las manos del Señor. Soy solo un vaso, como el Señor nos ha venido enseñando. Y que seamos todos para edificación de su amada iglesia, también para mi propia vida y para la gloria de nuestro Señor. Amén. Bueno, yo les cuento, hermanas, que hace varios tiempos que yo venía bien debilitada en la fe, porque es el ajetreo diario de la vida, los afanes, los entretenimientos, cualquier cosa, la verdad que me demostraba que eran más interesantes para mí que estar meditando en la palabra del Señor. Entonces, para mí fue muy difícil cuando me dieron esta tarea de hablarles una palabra. Y pasaban los días y mi vida, la verdad que seguía igual, no le tomé el peso hasta cuando ya veía que venía la fecha. En algunos momentos pensaba declinar, llamar a la hermana, decirles que no. Incluso al principio yo le dije a Violeta que la verdad que no tenía ni una palabra para dar. Entonces ella me decía, pero el Señor nos mostró que teníamos que hablar contigo, para que tú hablaras, confía en el Señor. Yo les dije amén en ese momento. Bueno, se acercó el día pronto para este día de la palabra y ya estaba con la angustia, con la ansiedad. ¿Qué voy a hacer? Y clamé al Señor, incluso hablé con mi esposa, que él me ayudara, me daba algunas ideas, pero ninguna me convencía.
Así que clamé al Señor, le dije directamente que no sabía qué hacer, que Él me mostrara, que primeramente me hablara a mí, que pudiera hablar también a mis hermanos. Entonces, el Señor primeramente me llevó a pensar en mi estado, en mi condición, el por qué yo estaba así. Y el Señor me mostraba que era bueno que dejara al Señor que me examinara, y me mostrara a Él cómo ha sido mi camino. Había sido de todo este tiempo que yo, digamos, me aparté del Señor, que el Señor analizara por qué yo llegué a este estado. Entonces, el Señor me llevaba su palabra y me decía que, una, por falta de fe, dos, porque no conocía, la verdad, por ignorancia, de la gracia del Señor, no conocía, y aún creo que me falta por conocer mucho, la profundidad del sacrificio del Señor Jesucristo, y porque me dejaba, digamos, me dejaba estar por cualquier cosa que me botara, cualquier cosa, si yo le fallo al Señor, me quedo como tirada en el suelo, por decirlo de alguna manera, y no me levantaba porque no aplicaba y el poder de la fe y el poder de la gracia en mí. Eso es lo que primeramente me mostró el Señor. ¿Y por qué quiero hablar sobre esto? Porque pienso que no tan solo a mí puede sucederme, sino que también, como todos corremos una carrera, conociendo al Señor Jesucristo, cada día de a poquito, pueden pasar más hermanas también por la misma situación. Y el Señor nos quiere mostrar el porqué de esta situación y darnos la salida también para eso. Entonces, yo me analizaba y decía, claro, cada vez que yo le fallo al Señor, me bajoneo y me dejo estar y el Espíritu viene a mí, la conciencia, el Señor nos habla nuestro espíritu, nuestra conciencia, y nos dice como un alto, una precaución, vuélvete a mí, no dejes de estar tanto tiempo apartado de la presencia del Señor, de la comunión con el Señor. Y la verdad es que ahí está el peligro en el sentido de que nosotros no oímos la voz del Espíritu o no queremos obedecer la voz del Espíritu que nos habla nuestra conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Nos vamos enfriando y ya se nos hace habitual el no vivir en una comunión con el Señor. Los afanes diarios, los quehaceres, las tareas con los niños, la comida, el aseo, etcétera, etcétera, el trabajo, no nos hacen que ocupemos el tiempo diario completamente y tal vez no nos acordemos del Señor. Entonces va pasando y terminamos viviendo como cualquier ser humano que no cree en el Señor, o común y corriente, por decirlo de alguna forma. Y nos vamos, y la voz del Espíritu, si no tomamos, digamos, no le obedecemos, nos vamos enfriando. Entonces, por eso que después ya nos cuesta tanto después volvernos al Señor. O al Señor tienes que tratarnos de alguna manera, con dolor muchas veces, para que volvamos a mirarlo a Él, y Él en su misericordia y en su gracia nos mueve el espíritu y nos atrae nuevamente y nos levanta, porque yo puedo decir que hasta el día de hoy solo la gracia del Señor ha sido la que me ha sostenido hasta aquí y la que me ha levantado en muchas ocasiones a través de mis hermanos en Cristo, o a través de una palabra, también a través de los hermanos. Así que en ese sentido yo le doy gracias al Señor. Y
aquí yo tengo mis apuntes y quiero que nos hagamos una pregunta. Quiero que como hermanas nos analicemos porque somos un cuerpo. Entonces, no estamos aquí para juzgarnos, no estamos aquí para apuntarnos con el dedo, estamos para apoyarnos, estamos para exhortarnos, para alentarnos, para animarnos a seguir en esta carrera, que a todos en algún ámbito, digamos, nos cuesta, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿le estamos tomando la debida importancia a cómo estamos viviendo nuestra vida diaria? ¿Estamos obedeciendo a esa voz que nos dice, vuélvete a mí, o esto no lo hagas, mira, esto es así? Toma un momento para estar en comunión conmigo, el Señor, el Espíritu hablándonos, pidiéndonos más tiempo para estar con Él, el Señor, por decirlo de alguna forma. Entonces, esa es la pregunta que quiero que el Señor nos permita examinarnos en este momento. Y así que mientras yo busco aquí, ustedes, el Señor, le pido que les hable el corazón en este momento, porque la importancia de obedecer a esa voz es tan crucial, hermanas, que podemos ver un ejemplo en el 1 de Timoteo, capítulo 1, del 18 al 20. Si alguna hermana lo quiere leer, estos versículos nos hablan de la importancia de oír a nuestra conciencia y de mantener una conciencia limpia. Una conciencia limpia la tenemos cuando nosotros obedecemos la voz del Señor, el Espíritu, la voz que habla nuestra conciencia. ¿Te lo leo, Cami? Ya. 1 de Timoteo 1, Uno, del 18 al 20. al 20. Ya. Amén. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Amén. Amén. Aquí podemos ver la importancia de mantener una conciencia limpia ante los ojos del Señor. Esa conciencia limpia nos va a permitir siempre estar atentos a oír la voz del Espíritu Santo. Y si nosotros no cuidamos esta conciencia, como decía adelante, acá yo tengo un apunte que puse. Dice que naufragar en la fe nos hace personas temerosas, nos hace personas ansiosas, sin fe, sin esperanza. Muchas veces es tanto que no sabemos qué hacer y nos come la ansiedad. Entonces, incluso dice que nos puede alejar de la doctrina correcta. Y esto es muy delicado, como vimos el ejemplo de Himeneo y Alejandro. Caemos de la gracia del Señor, y esa gracia del Señor es la que nos ayuda a vivir una vida que es agradable a nuestro Señor. Entonces es importantísimo, hermanos y hermanas amadas, el cuidar esta conciencia que el Señor nos ha dado, el oír la voz del Espíritu Santo, y ayudarnos mutuamente en esto, ¿cierto? El Señor nos puso en un cuerpo. Aún así, hermanas, si yo veo el amor del Señor, yo lo digo primeramente porque a mí me ha sucedido. Yo he naufragado muchas veces la fe y he tenido muchas dudas, y ¿cómo se llama? Y no sé qué hacer, me lleno de ansiedad, de temores,
no hago las cosas bien por causa de eso. Cometo muchos errores. Incluso puedo dañar hasta mis seres amados por estar en este estado. Entonces, es delicado. Pero aún así el Señor, en su misericordia, siempre nos da oportunidad de regresarnos a Él, de volvernos a Él, de arrepentirnos y volver a estar en comunión con Él. Es tanto el amor del Señor que podemos verlo cuando Él le llama la atención a la iglesia en Apocalipsis, ¿cierto? A la iglesia en la Odisea, que era una iglesia que estaba totalmente alejada de la voluntad del Señor, pero el Señor aún la considera su iglesia. El Señor aún le dice, arrepiéntete, le dice que se vuelve a Él. Entonces vemos que el Señor aún en ese estado tan malo que a lo mejor podían estar, el Señor los llama a volverse a Él. Así que nunca debemos perder la esperanza. Mientras tenemos vida, mientras el Señor nos dé tiempo de gracia, podemos volvernos al Señor, pero no para que volvamos a lo mismo. Yo sé que el Señor sabe que fallamos muchas veces, pero el Señor nos quiere enseñar a vivir en su gracia para que vivamos de gloria en gloria y soportar esta vida que el Señor, de como nos enseña el Señor en la escuela de la obra, de una vida que no es fácil. Entonces, en nuestras fuerzas nunca la vamos a poder vivir, pero sí con el poder del Espíritu del Señor en nosotros. La gracia del Señor, hermanas, es suficiente para nosotros. Si nos volvemos al Señor, la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados y podemos volver a retomar nuevamente la comunión con el Señor. Ahora quiero mostrar la diferencia que hay entre vivir esa vida, ¿cómo decirlo? Sin la gracia del Señor, una vida que me la gobierno yo mismo, yo puedo, yo quiero vivir a mi manera, a la diferencia de vivir una vida que realmente guiada por la gracia del Señor. Podemos leer Mateo 11, 28 al 30, por favor. ¿Cuál es el versículo, Camila? 28 al 30. ¿Y el capítulo? Capítulo 11. ¿Del 28? Sí, al 30. ¿Lo leo? Ya. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Me equivoqué entonces, no era ese el versículo. Tiene que haber sido Mateo. Pero ¿cómo? Mateo 18, 11, No, 30. Mateo 11. Mateo 11, 28, 30. Eso era. Ese sí. Mateo 11. ¿Cuál era? Mateo 11. Ah, Del 11. 28 al... Ahí sí. Ahí sí. Pura Eso propaganda. Me parecía raro. Del 18 al 30. No, del 28 al 30. Ah, ya. Dice así. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén.
hermanas amadas, nosotros hemos recibido algo tan grande que nuestra mente todavía no alcanza a comprender el sacrificio y lo que significa la persona de Jesucristo. Yo creo que nos queda mucho por aprender, pero también sabemos que el Señor nos sacó de un estado en que no había salvación para nosotros. Era la única salvación era en nuestro Señor Jesucristo, en su muerte, el que Él diera su vida y que Él nos pudiera reconciliar con nuestro Padre Celestial. Entonces nos trasladó de las tinieblas a la luz, nos puso en Jesucristo. Es tan grande que no tengo palabras para explicar lo que el Señor hizo por nosotros. Yo le pido al Señor que Él cada día abra nuestro entendimiento para poder entender esto tan grande que hizo que muchos hermanos que comprendieron el sacrificio del Señor dieran su vida hasta la muerte. Y yo estoy en proceso de comprender todo esto tan grande. Y sé que muchas están avanzadas en esto y han seguido al Señor, han servido, y otras que a lo mejor están en la misma situación que yo, que estamos caminando de a poquito, ¿cierto? Que el Señor nos da poquito, por su gracia, nos está abriendo la vista, digamos, para conocerle, el entendimiento. Pero yo le doy gracias al Señor por la vida de Pedro, la vida de Saulo, que nos dejó ejemplo para nosotros. Podemos ver que en la conversión de Saulo, cuando él vio al Señor, cayó como muerto, que lo único que puede decir, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cierto? Y el Señor, yo creo que es la misma pregunta que nosotros debemos hacerle al Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Si no comprendo todavía lo que tú has hecho por mí, no sé cómo vivir, etcétera, tú muéstrame, Señor. Yo quiero confiar plenamente en ti, Señor. Incluso hasta la fe proviene de nuestro Señor. Nada proviene de nosotros. Confírmame tu fe, Señor. Y yo sé, porque yo lo viví en estos días, que el Señor es fiel, hermana, el Señor nos responde a su manera, no como nosotros queremos muchas veces, porque uno puede decir, ya, Señor, yo me voy a quedar así de brazos cruzados y tú vas, pero no es así. También el Señor nos muestra que quiere que nosotros demos como la disposición de nuestro corazón. Pero le doy gracias al Señor por la vida de Pedro, porque yo tomé un ejemplo de él, que era un hombre tan impetuoso, ¿cierto? Pero que también amaba al Señor. En la primera vez que Pedro se encontró con el Señor le dijo, sígueme. Y Pedro dejó sus redes y siguió al Señor Jesucristo. Confió en el Señor. Confió porque ¿quién puede, no sé, pues estar haciendo su profesión? Viene una persona extraña y te dice, sígueme, y dejar todo por el Señor. Eso solo lo puede hacer realmente el Señor. No es que nosotros lo hagamos, el Señor lo hace en nosotros. Y eso por pura gracia del Señor. La gracia de Dios nos lleva a perder nuestra vida. Porque la gracia del Señor es como el llamamiento que nos hace el Señor. No es como ya, sí, yo recibo la gracia y el perdón del Señor y yo vivo después como yo quiero, ¿cierto? No es así, sino que la gracia del Señor es, me capacita, ¿cómo lo puedo decir? O me da, sí, me capacita para yo dejar todo lo demás. Me capacita por medio de la fe. Es como que la gracia del Señor está tomada de la mano de la fe, ¿cierto? Nosotros recibimos la gracia de Dios por medio de la fe. Y la fe, también tenemos ejemplos de
el ejemplo que... Ay, se me embolina la perdiz. Se me fue la idea. La cosa es que la fe siempre tiene que ir de la mano de la gracia, porque la fe es un regalo que el Señor nos da a nosotros, ¿cierto? Porque la fe, yo busqué unos datos que decía que la fe viene del hebreo emuná, que significa ser estable, confianza. También se asemeja a la palabra creer, que en griego es confianza, ¿cierto? Y en hebreo, emuná, que es el ser estable, es el carácter estable, la lealtad, la fidelidad, y esos son atributos que le pertenecen al Señor, no son atributos de nosotros, es parte, digamos, es parte de su naturaleza. Entonces, yo pongo mi fe en la persona del Señor Jesucristo, en lo que Él dice, en su palabra, ¿cierto? No es lo que yo pueda hacer por el Señor. Y eso es lo que el Señor me ha ido enseñando, y quiero que también compartirlo a ustedes. Y yo sé que ustedes también, el Señor les habla, les enseña, y nos podemos nutrir como hermanas en Cristo. Y estamos aprendiendo todavía, porque realmente el Señor quiere que aprendamos a vivir en esa gracia que proviene de Él, y en la que nos capacita y nos va a capacitar para vivir esa vida agradable a nuestro Señor, la que nos va a sustentar para dejar todo por amor a Jesucristo, hasta nuestra propia vida. En esa misma gracia nos va a dar también el descanso a todas esas ansiedades que yo, como les comentaba, uno presenta cuando vive la propia vida no sustentada por la gracia. El descanso, porque en ella está el poder. También esa misma gracia nos va a causar un temor reverente ante el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo dice que también va a juzgarnos un día delante, vamos a estar todos delante de Él en su tribunal, ¿cierto? Por si vivimos como Él le agradó. Entonces también esa gracia nos sustenta para vivir, ¿cómo se llama?, con una conciencia limpia y una vida de poder, para vivir todas las circunstancias de los padecimientos que tengamos que vivir por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como el Señor nos está enseñando ahora en la escuela de la obra. Yo les hablo, hermanas, a lo mejor con un poco de dificultad. ¿Por qué? Porque yo no me siento que sea una mujer que ya lo viví, ¿me entiendes? Es algo que el Señor me está enseñando. Y quiero que vayamos juntas examinando todo esto. Y el Señor, como les decía, nos va a hablar a cada una. Y si alguna tiene una experiencia, también que la conversemos para edificarnos. Por eso que yo voy aquí como tomando mis apuntes, porque no soy como una erudita, pero quiero ser un vaso en las manos del Señor. Pedro, después el Señor nuevamente le vuelve a decir, pero luego que el Señor muere y resucita, le vuelve a decir que lo siga. Pedro, si vemos después de que el Señor muere, él vuelve a su antigua profesión, él vuelve a tomar sus redes, y el Señor lo vuelve a llamar nuevamente, ¿cierto? Y le dice, sígueme. Podemos ver que la gracia del Señor lo volvió a llamar, siempre está diciéndole, síguenos. La gracia del Señor siempre está diciéndonos, sígueme, sígueme, sígueme. Y también la gracia de Dios le dio a Pedro una confesión tan grande, una revelación tan grande de quién era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese ejemplo de Pedro a mí me alienta,
me alienta porque el Señor es fiel, hermana. El Señor es fiel. La gracia del Señor nos sustenta. Y así que por eso es importante darnos cuenta de no vivir en nuestra fuerza, de no vivir, no tratar de no vivir a mi manera o en la carne, como se dice, sino que en la gracia del Señor, porque esa también es la vida que Él le agrada y la que nos hace bien, nos hace bien. Yo noté aquí, puse, el vivir por el poder de la gracia es poder, es para todos los discípulos, no es solo para algunos. Podemos ver el ejemplo del libro de Hechos. ¿Cuántos hermanos que el Señor nos dejó como para que nosotros pudiésemos, como decía el hermano Rubén, sí, vernos como en un espejo? Me gustaría que pudiésemos leer en la amonestación, una amonestación creo que es Corintios 6, 1 y 2. ¿La 1 o la 2 de Corintios? Segunda de Corintios 6, 1 y 2. ¿La leo? Sí, por favor. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén, Señor. Bueno, esa palabra nos deja clarito que la gracia del Señor no es una gracia barata, ¿cierto? Sino que es una gracia que nos lleva a comprometernos con nuestro Señor Jesucristo. Es una gracia porque el Señor nos aceptó en su Hijo amado. Nosotros que no lo merecíamos, éramos enemigos de Dios. Así que eso quiero que el Señor toque nuestro corazón. Y siempre recordarlo, hermano, de que esa gracia nos va a sustentar en todo. Pero también es tan poderosa esa gracia que nos va a sustentar en todo, que nos va a dar el poder para vivir una vida de poder, valga la redundancia, una vida llena del Espíritu y que no va a querer seguir fallándole al Señor. Y todo esto lo tomamos por medio de la fe, hermano. El Señor nos dejó grandes ejemplos de cómo vivieron muchos hermanos con el poder de la gracia de Dios, ¿cierto? Y del Espíritu Santo. Porque la gracia de Dios es que Dios nos dio a su Hijo y nos dejó al Espíritu Santo. Y nos quiere hacer semejantes a Jesucristo. Quiere compartir su bendita gloria con nosotros. El Dios de todo lo creado, omnipotente, santo, 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 que aún no podemos comprenderlo, nos amó. Entonces, tenemos que estar persuadidos de esta verdad, persuadidos constantemente con el Espíritu Santo, llenarnos, buscar al Señor, buscarlo en comunión diaria, porque Él dice la palabra de que en Salmo 1, bienaventurado
aquel varón que medita de día y de noche en la palabra del Señor, porque eso le traerá fruto, ¿cierto? Eso el Señor nos habla por su palabra. Y el Señor me lo mostró estos días, que si yo lo hago esto una constante en mí, va a haber fruto en nuestras vidas. Que el Señor nos permita, por su gracia, persistir, ¿cierto? Perseverar, oír la voz del Espíritu Santo, nuestra conciencia, cuidarla para avanzar y no quedar estancados, para vivir una vida que le agrada al Señor, porque el Señor un día va a tomar en cuenta la gracia que Él nos ha dado en Cristo Jesús. Y a poder ver el compromiso, o sea, más que ver, que Él nos revele la obra de Jesús, lo que somos, lo que Él hizo por nosotros, de tal manera que podamos tomar un compromiso con el poder de su gracia en nosotros, de dar nuestra vida por el Señor. Como nos hablaba en la mañana el Señor, de perder todo, de tomar nuestra cruz y de seguir. Porque más grande es la esperanza que tenemos en el Señor a futuro, que todo lo que podamos vivir aquí. Y para eso la gracia nos sustentará, la fe y el amor que nos tengamos y los unos a los otros, porque el Señor nos puso en un cuerpo, ¿cierto? Para sustentarnos, para alentarnos, para bendecirnos, para ya no mirarnos más en la carne, nunca más, porque ahora somos de un solo cuerpo, de Cristo, el cuerpo de Cristo. Me gustaría que leyéramos un ejemplo en 2 de Corintios capítulo 4, del versículo 7 al 18, y después otra hermana también que busque el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 al 10. Vamos a ver un ejemplo de cómo sustenta la gracia de Dios y la esperanza que tenían nuestros hermanos en Cristo, la confianza que tenían en el Señor Jesucristo. Primero vamos a leer 2 de Corintios 4 del 7 al 18. Y luego el 5 del 1 al 10, también en 2 de Corintios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén, Señor. Amén.
5 del 1 al 10. ¿Lo leo? Ya. Ya. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén, Amén. Señor. Bendita la esperanza que el Señor nos ha dado, hermanos, y esta esperanza que nos deja como ejemplo para nosotros, como los que escribió aquí nuestro hermano Pablo a los Corintios, ¿cierto? Es una esperanza tan grande porque el Señor nos hizo y también nos tiene preparado una morada, ¿cierto? Donde no seremos revestidos de la gloria del Señor. Importando lo que pasa en este cuerpo, ¿cierto? Que todo lo que tengamos que vivir aquí sea viviendo en la gracia del Señor y para la gloria del Señor. Porque nos espera un galardón, ¿cierto? Un galardón si somos fieles al Señor Jesucristo. Esa misma gracia sustentó a nuestros hermanos, nos sustentará a nosotros, hermana amada. Por lo tanto, yo las llamo en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo, a persuadirse de las promesas que el Señor nos ha dado, a persuadirnos, a confiar en nuestro Señor, que Él prometió y que Él cumplirá, ¿cierto? Persuadirnos. ¿Qué significa persuadirnos, hermano? La persuasión, dice, es la persuasión, la voluntad de verificar y conocer lo verdadero y responder en consecuencia a eso. Lo voy a leer. Es la persuasión, la voluntad de verificar y conocer lo verdadero y responder en consecuencia. Esa es una actitud que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios. Pablo siempre lo dijo, estando persuadido, ¿cierto? Me persuado. Intentaba persuadir a muchas personas de la obra y de la salvación que el Señor Jesucristo tenía para el ser humano. En el Evangelio de salvación, esta gran noticia, ¿cierto? Siempre persuadirnos de eso. Que es semejante como yo explicaba adelante, a fe, a confianza, ¿cierto? Semejante. Porque es una fe bien fundada, hermanos. Es una fe firme. No es una fe que por descarte. No es una fe, ¿cómo podéis decirlo? Que yo noté, falsa. No una fe falsificada. Es una fe bien sustentada. Confiemos en las promesas del Señor. El último que quiero que leamos en 2 de Timoteo 3:14, por favor. Lo tengo. Ya, dale. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Amén. Pero persiste tú en lo que has aprendido, hermana. Persiste y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Eso, hermanas, quería compartirle yo en esta tarde. Que el Señor me está mostrando y sé que me falta mucho, porque el Señor
estamos recién entrando en este camino y le ruego a Él que Él también ponga en mí siempre la disposición y que no fluctúe, ¿cierto? Que persistamos, que me persuada, ¿cierto? Que me persuada de esta verdad a la cual el Señor nos llamó, tan gloriosa. Por tanto, dispongamos un ratito de nuestro tiempo de persuadirnos de esta verdad y de este llamamiento que el Señor nos dio. El Señor habla, el Señor promete y el Señor cumple. Que el Señor nos dé esa plena confianza, esa fe bien fundada. Eso le ruego. Y que hable siempre en nuestros corazones. Y que somos una familia. Estamos para apoyarnos, estamos para alentarnos, estamos para no hacer diferencia, porque el Señor nos amó y nos llamó a todas, y ya no nos conoce en la carne, ni nos debemos conocer más en la carne, sino que ahora somos familia de Dios. Debemos perseverar en la doctrina de los apóstoles, ¿cierto? En la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, viendo el ejemplo que dejó el Señor Jesucristo en el libro de Hechos, porque a eso el Señor nos está llevando y nos quiere llevar, para que Él pueda usarnos y Él pueda volver pronto. Amén. Le damos toda la gloria al Señor, todo el honor. Le damos gracias porque su gracia nos alcanzó y le rogamos que queremos vivir toda nuestra vida en su gracia y que si el Señor sabe que si un día nos caemos, Él nos levantará y Él nos sustentará y Él, como dice en 1 de Filipenses 1:9, el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor por su palabra, que siempre llega a nosotros a tiempo, incluso antes de tiempo. Hay libertad de hermanas para agradecer al Señor, para compartir algo, lo que esté en sus corazones en este momento. Yo le quiero dar gracias al Señor porque las palabras que nos ha dado últimamente, vino a mi memoria mucho la palabra que nos compartió la hermana Sheila, donde nos habló sobre la raíz de amargura del dolor, y ella nos decía que, no recuerdo sus palabras, pero en el fondo la clave está en la disposición del corazón de uno. Y anotaba unas cositas ahora por mientras que nuestra hermana nos hablaba. Yo creo que todas tenemos un caminar que no es parejito, en donde hay tropiezos, en donde hay caídas, en donde nos vemos faltas ante el Señor, en donde queremos servirle, en queremos agradarle, pero nos damos cuenta de que somos incapaces de hacerlo. Y sabemos que todas las cosas que el Señor permite tienen un propósito. Y el propósito de esas caídas es precisamente, uno es ser levantadas, porque si no caemos no podemos ser levantadas por el Señor. Y también tenemos que darnos cuenta de cuáles son nuestras carencias o nuestros pecados. En otros momentos hemos hablado de nuestros pecados y de ir al Señor y confesar nuestros pecados, pero creo que también con respecto a la palabra compartida hoy día, también es las carencias. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que el Espíritu me está diciendo? Que estoy siendo falta ante el Señor, y por qué no puedo llevar una vida más acorde a lo que el Señor ha planeado para mí. Entonces, en ese caernos está el clamar, y ahí está lo que decía Cami, la fe va de la mano de la gracia. Si nos caemos y tenemos fe en el Señor, sabemos que Él nos va a levantar.
pero tenemos que llegar con Él con un corazón desnudo, reconocer, y solamente reconociendo la carencia que tengo y pudiendo darle un nombre, es que reconozco cuál es la virtud que necesito que mi Señor edifique en mí. Necesito reconocerme carente e impotente para que entonces el Señor pueda obrar en mí, porque de otra manera siempre lo vamos a tratar de hacer como hemos aprendido en el mundo, en nuestras fuerzas, tratar de hacerlo mejor. Y gracias al Señor, porque si bien es un camino difícil de caminar, porque tiene emociones muy intensas, sentimientos muy intensos, tenemos a quien clamar y tenemos el socorro, porque el Señor nunca nos va a negar el socorro. Siempre que vayamos a Él a pedir su socorro, a decirle, Señor, yo no tengo tu amor incondicional, yo no puedo ser así con las personas, pero tú sí puedes. Obra en mí un milagro, porque yo no puedo. Y la vida cristiana nos dice, o sea, todos sabemos que en una vida cristiana tendríamos que mostrar el carácter de Cristo, pero en las propias fuerzas es imposible. Entonces le doy gracias al Señor porque nos está dando como atacando por distintos puntos toda la oscuridad que pueda haber en nuestro corazón, pero dando también siempre la salida, de que es Él, nadie más que Él. Y le doy gracias al Señor por su llamado a persuadirnos de esto, a no olvidarlo, a estar siempre dispuesta a hacer, a que su corazón, a que sus ojos nos examinen, porque solamente sus ojos pueden ver lo que nosotras desconocemos de nosotras mismas. Así que le doy gracias al Señor porque nos cuida, porque somos amadas por Él, porque somos tan bendecidas por su inefable amor. También voy a dar gracias para ir aprovechando el tiempo mientras las demás hermanas se deciden. Me gustó mucho toda la palabra, toda, pero hay versículos que uno siempre como que le impactan un poquito más. Que la fe no debe ser fingida. Eso es muy delicado, porque Dios no puede ser engañado. Yo no puedo venir a Dios con una fe que estoy fingiendo. Mi fe debe ser genuina y real. Y también en 2 Corintios 6 decía, así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Las primeras palabras de este versículo son muy importantes, porque lo que está haciendo, por ejemplo, la Camila hoy está siendo una colaboradora del Señor, que aparte de instarse a sí misma, como bien dijo ella, nos está persuadiendo también a nosotros a llevar a la obediencia a Cristo esta palabra que estamos recibiendo en esta tarde. Porque esto es la capacitación, hermanos. Camila decía, tenemos que ser capacitadas por Dios. Esta es la forma en que Dios nos capacita, cuando nos habla por su palabra, cuando nos dice una y otra vez las cosas, como un buen padre enseña a sus hijos. Uno, si lo lleva a la vida terrenal como padre, quiere tener los mejores hijos, pero eso implica un trabajo, un esfuerzo nuestro de formarlos como personas, como cristianos, como buenos alumnos, como buenos vecinos, que sean buenos amigos, que sean obedientes. Entonces, también nosotros debemos esforzarnos en esta gracia de la cual con tanta gracia nos habló la hermana. Cristo es la gracia. En Él se derramó la gracia y nos alcanza también a nosotros esta gracia. Pero es importante lo que decía, como les decía acá, somos colaboradores suyos, decía Pablo en esta carta. Y esto está también para hoy nosotros, para nosotros hoy, quiero decir. Cada una de nosotras puede ser una colaboradora del Señor para exhortarnos mutuamente a muchas cosas que nos llevan a la vida de Jesucristo. Por eso sería bueno considerar
estos detalles que son tan importantes, hermanas amadas, para que cuando alguna de nosotras exhorte a otra, nos miremos como colaboradoras del Señor. Eso es buenísimo. Entonces avanzaremos. Avanzaremos porque nos está enseñando Dios en la escuela de la obra cómo fue la iglesia primera. Una iglesia viva, una iglesia que vivió poderosamente la gracia que fue derramada, que vivió en el espíritu que recibieron del Señor. Una iglesia que continuó los hechos de Jesús. Y el hermano nos enseña también a nosotros que hasta hoy debiera suceder eso. No debiera haberse nunca detenido esta obra gloriosa de los hechos de la iglesia. Porque aquí dice hechos de los apóstoles, pero es la iglesia del Señor. Hasta el día de hoy somos iglesia y debiéramos vivir también nosotras toda esta vida que vivió la iglesia primera. En el corazón del Señor, hermanas amadas, no está el que nosotros vayamos de tumbo en tumbo, pero conoce nuestra humanidad. Él sabe cómo somos. Por eso estos consejos, por eso su palabra, por eso esta esperanza, por eso sus promesas, por eso su largo ánimo, por eso su paciencia. Hoy día yo conversaba con una hermana, pero le decía que nosotros siempre tenemos que considerar también las partes en que Dios nos habla duro, porque Él nos da largura de días para que nosotros entendamos. Y por eso aún no viene. Él nos persuade todos los días a vivir una vida agradable a Dios, como le decía a la hermana, que debemos ser agradables para el Señor. Entonces Él toma sus medios. Y el medio más importante es la palabra de Dios. Entonces, de ahí a la importancia que siempre que haya palabra nosotros corramos a escucharla, porque si queremos tener una fe genuina y real va a ser por el oír la palabra de Dios, hermanas amadas. Porque escrito está que la fe nace por el oír la palabra de Dios. Y si a mí no me gusta escuchar la palabra, si a mí no me gusta leerla, si a mí no me gusta mucho prestar atención, mi fe va a ser bien mediocre, le diré. Entonces yo también las persuado y me persuado a mí misma con mis propias palabras a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Dice el versículo: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Y el importantísimo viene aquí. He aquí ahora el tiempo aceptable. Ahora, hoy, no sé qué hora es, pero ahora, hoy, en este momento, nosotros estamos recibiendo una persuasión gloriosa del Señor. Recibámosla, hermanas. Recibámosla como de parte del Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias, Camila. El Señor te ha usado. Yo le quiero dar gracias al Señor también por la palabra. Esta palabra que nos persuade cada día. Y darle gracias a mis hermanas que van a la escuela de la obra, porque también ellas nos comparten a nosotros las que no podemos ir o escuchar, para nosotros también aprender y no quedar atrás. No es lo mismo que estar en la escuela de la obra. Yo digo, no es lo mismo, pero el Señor tiene misericordia de las que no podemos ir y nos trae también esta palabra que nos enseña por intermedio de ustedes, hermanas que van a la escuela de la obra. Así que yo las bendigo en el nombre de Jesús y le doy muchas gracias. Y le doy gracias a Camilita, que el Señor la sacó victoriosa hoy día de esta reunión. Ella también estaba con mucho temor, pero el Señor es bueno y maravilloso. Así que gracias, hermana. Recibo esta palabra y pueda atesorarla en mi corazón y ponerla por obra, que es lo más importante. Gracias, hermanas mías, las amo.
Amén. ¿Algún otro agradecimiento? ¿Un comentario? Entonces, ¿podemos pasar a la alabanza que hay preparada para este momento? Para darle gracias al Señor por su palabra.